elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Buenas noches, hermanos, Dios les bendice. Es noche de miércoles y nuevamente tenemos nuestro discipulado en este día. Pues damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos a través de este medio. También agradezco a mis pastores que me han dado la oportunidad nuevamente de poder estar frente a sus pantallas y poderles compartir el mensaje de la palabra, continuando con este discipulado que se llama Cuando mi fe decae. Hoy vamos a ver un nuevo tema que sin duda alguna pues nos va a confrontar y nos va a aportar algo importante sobre el tema de tener cuidado a en dónde ponemos nuestra mirada cuando hay un problema o una necesidad. Pero bueno, para comenzar te invito a que inclines tu rostro y elevemos una oración al Señor. Padre eterno, en esta hora te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos en este medio digital. Dios bendice, Padre, a quien se esté conectando desde su casa, viéndolo a través de la pantalla de su sala, en su teléfono celular, en su tableta. Padre, no importa el lugar donde mi hermano esté, si está concentrado, Señor, yo creo que tu palabra va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y yo oro, Padre, para que el mensaje que tú tienes para nosotros llegue a nuestra mente, pero sobre todo a nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Usa mi vida y permítenos a todos recibir tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues continuando con nuestra serie de discipulados, nuevamente se llama Cuando mi fe decae. Creo que ya lo tienes muy presente. Y hemos visto dentro de esta serie pues varias facetas en las que como hijos de Dios podemos caer, que nos lleven a un momento de flaqueza, de debilidad, y también hemos visto qué debemos hacer en esas circunstancias. Y en esta entrega del día de hoy, el subtítulo del tema es Mi mirada está en la gloria eterna. Entonces, ¿qué pasa cuando mi fe decae? Bueno, mi mirada debe de estar en la gloria eterna. Y bueno, para entrar un poquito en contexto de este tema, me gustaría que tú y yo hiciéramos un pequeño recordatorio acerca de la historia de Job. ¿La recuerdas? Sí, la historia del libro de Job, donde vemos la historia literalmente de este varón, Job, que era un hombre piadoso,
que repentinamente pierde todo lo que tiene debido a una prueba que Dios permite en la vida de Job. Vemos que suceden cosas tan repentinas y todo lo que tenía, sus posesiones, inclusive perdió a sus hijos, perdió a su esposa, es decir, perdió a todo, inclusive su cuerpo pasó por, por una degradación tan fuerte. Bueno, la esposa llegó a decirle, maldice a Dios y muérete. Entonces imagínense la condición de Job, y amigos de él llegan para visitarle, entre quererle consolar y entre quererle pues darle una explicación a su situación, cuando todos sabían que Job era una persona justa. Y los amigos que vinieron en principio a consolarlo, pues lo acusaban de que él estaba pasando por eso, pues por un tema de que a lo mejor era un castigo. Pero Job se pone firme e insiste en su inocencia y se atreve a cuestionar a Dios, pensando que realmente era un castigo, cuando él decía, pero ¿por qué me castigas si creo no merecerlo? Y bueno, finalmente, después de todo un proceso, Dios se le revela a Job y le restaura. Pero esta revelación de Dios hacia la vida de Job viene con un hecho de explicarle a Job que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es sabio, y en su infinita misericordia, amor y sabiduría, Él permitió que viviera todo lo que le había acontecido con un propósito. Él no sabía que era una prueba que Dios había permitido para denotar inclusive al mismo enemigo que Job era una persona recta en su corazón. Y bueno, Dios tampoco se lo explicó. Sin embargo, vemos que la perseverancia y en este caso la fidelidad de Job hacia Dios trajo una recompensa, porque a pesar de todo lo que vivió, él no se rebela contra Dios y en consecuencia Dios lo restaura e inclusive le trae mayor bendición que la que él perdió cuando todo esto empezó a acontecer. Entonces aquí vemos que Dios le muestra a Job que nosotros como sus hijos estamos dependientes al 100% de su perfecta voluntad. Y tú y yo hemos aprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos, porque la voluntad de Dios aplicada a nuestra vida tiene un propósito y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, lo que podemos resumir de esta historia bíblica es que nuestra confianza debe estar cimentada en Dios y debe estar cimentada en sus promesas, teniendo plena seguridad que sus planes son de bien para nosotros. Bueno, tan es así que, mira, en Jeremías 29:11, te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este versículo, dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios, todo lo que ha planificado y que nos pasa como sus hijos, como su pueblo, es con un propósito de bien, hermano. Ten en mente que así no lo podamos entender de momento, aún la adversidad viene a nuestra vida con un propósito de bien. Amén. Bueno, pues con este contexto en nuestra mente, yo te invito a que leas conmigo la cita que nos corresponde leer el día de hoy, que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Si lo tienes ahí, te invito a que lo leas conmigo. La palabra del Señor dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, hermano, ¿qué nos dice o qué nos quiere transmitir el apóstol al darnos este mensaje? Y mira, yo te quiero dar un primer punto, y este punto le he puesto como por título: consecuencias físicas y espirituales de la prueba. Y mira, vamos a enfocarnos primeramente en el verso 16 de 2 de Corintios 4, donde dice:
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, hermano, ¿qué nos dice la Escritura o cuál es el mensaje en este versículo? Mira, aquí Pablo resalta la diferencia de lo que le sucede al cuerpo físico, a nuestro cuerpo físico, en contraste con lo que le sucede a nuestro ser interior, a nuestro espíritu, cuando pasamos por una prueba. Y mira, hermano, antes de entrar más de lleno, sí me gustaría hacer pues evidenciar algo que creo es muy importante. ¿Y qué es? Que no toda adversidad en nuestra vida es una prueba de Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? Podría ser la merecida consecuencia de los errores que cometemos de forma intencional. Sí, hermano, hemos aprendido pues en las predicaciones del pastor, en lo que hemos venido escuchando inclusive en otros discipulados, que somos débiles, hermano, y podemos tropezarnos y caer. Y muchas veces ese tropiezo, bueno, nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Pero voy más allá, hermano, porque puede suceder que haya gente en la iglesia que, llamándose o declarándose ser hijo de Dios, pues no está viviendo como tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha dejado de seguir en sus vicios, de seguir en sus malos hábitos, no ha dejado que Dios le transforme. Y hermano, tú y yo sabemos que ir a la iglesia no significa que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios debe de dar una evidencia, y eso lo hemos aprendido muy bien. ¿Cuál evidencia? Debemos dar el fruto del Espíritu. Por eso es que hago este hincapié. No toda adversidad es una prueba de Dios. Entonces, ojo, hermano, la primera condicionante para que la prueba tenga algo bueno para nosotros es eso, que estemos viviendo como hijos de Dios. Porque probablemente, lejos de ser una prueba, puede ser pues una corrección de parte de Dios. Pero bueno, centrémonos en esto. Asumiendo ahora que somos hijos de Dios, que nos estamos esforzando en agradarle, entonces podemos decir esto, que la prueba viene sobre los hijos de Dios que están comprometidos en llevar una vida de obediencia y santidad, haciendo lo que a Dios le agrada, como lo vimos en el caso de Job. Ahora, hermano, las pruebas, las luchas, las dificultades están relacionadas con la vida cristiana. Sí, hermano, Jesucristo mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dijo el Señor. Y fíjate, hermano, que esta vida cristiana en la que tú y yo llevamos, debería estar, para dar evidencia que estamos viviendo esa vida cristiana, debemos estar obedeciendo la palabra de Dios, sus dichos, sus mandamientos, y debemos estar tratando de agradarle en todo lo que hagamos, siendo dignos embajadores en esta tierra de Él. Acuérdate, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, estamos en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, hermano, una de las partes que nos hacen embajadores del Señor es esta, que llevemos su evangelio a otros, que nos preocupemos por extender su reino entre los que no le conocen. No necesariamente nuestros familiares, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, la gente de la calle. Hermano, esta es la gran comisión que todos tenemos. Debemos vivir como hijos de Dios, pero al mismo tiempo no debemos de dejar de hacer su obra. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el contexto de la cita que nos tocó leer hoy, ahí en 2 de Corintios 4, Pablo está haciendo una remembranza de esa obra, de compartir, de llevar la palabra a los demás. Y después dice que como consecuencia de llevar esta vida que agrada a Dios y cumpliendo pues esta comisión, vienen las pruebas, vienen las luchas. Entonces, hermano, fíjate aquí qué importante es ponernos en el contexto. Cuando mi fe decae o cuando yo me siento en una tribulación, pero vengo haciendo la voluntad de Dios, entonces debo mirar hacia un punto para que yo me fortalezca. Y ahorita vamos a ver el punto. Pero
quiero que tengamos muy presente esto. Ahora, hermano, mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10, respecto a este punto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, aquí nos está diciendo claramente que tenemos que permanecer haciendo lo que nos corresponde. Dice, no nos cansemos. Ahora, hermano, si lo vemos desde un punto de vista físico, así como no me voy a cansar, soy carne, y ahí es donde empezamos a denotar la diferencia entre lo que le pasa al ser espiritual contra lo que le pasa al ser material en nuestra vida. Como hombres nos cansamos, pero nuestro espíritu se va vivificando en el Señor. Por eso aquí nuevamente leo Gálatas. No nos cansemos, pues, en hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, necesitamos permanecer. Esto habla de un esfuerzo. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, esto nos habla de que nuestro esfuerzo también tiene que ver con hacer la obra de Dios y que se refleje en la iglesia de Cristo. Ahora, mira, 1 Corintios 15:58 dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cómo dice? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, nuevamente aquí la palabra nos dice, hermanos míos, amados, estad firmes. Hermana, hermano, debemos permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús, pero no solamente desde el punto de vista de que me quedo callado y sé que internamente, sino que esa firmeza tiene que verse reflejada en una vida que testifique que tú y yo somos hijos de Dios. Porque sigue diciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, fíjate, yo subrayé esta parte del versículo porque se me hace muy importante. Nos está hablando de un constante crecimiento. Hermano, yo no sé si tú has llegado al momento en el que digas, yo estaba aquí antes de ser cristiano, antes de conocer a Dios, y ahora que soy hijo de Dios, he llegado aquí. Y mi pregunta es, ¿te has conformado en ese cambio que Dios hizo originalmente en tu vida? ¿O estás permitiendo que Dios te lleve a nuevos niveles para crecer en la obra del Señor siempre? Porque ¿sabes qué? Aquí sigue diciendo, sabiendo que vuestro galardón, o vuestro trabajo, en el Señor, no es en vano. Hermano, todo lo que hacemos en la obra del Señor tiene una recompensa. A lo mejor tú y yo no la veamos inmediatamente, no comprendamos en qué momento Dios obrará, pero el Señor siempre va a traer una recompensa, porque nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Segunda de Timoteo 2, 11 al 12 dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermano, aquí el versículo 12 es muy contundente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Por qué habla de si sufrimos? Porque aquí está, el versículo nos está avisando que una parte que es pieza de vivir en la vida en Cristo es el sufrir, pero no sufrir por sufrir, sino porque Dios tiene un propósito en nuestra vida y dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces, hermano, hermana, ten presente esto, parte de la vida en Cristo implicará a veces tener que sufrir. No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito y alegría, y lo sabemos. Nuestro mismo Señor nos mostró muchas veces las dificultades por las que vivió. Hemos visto con Pablo, yo me acuerdo que en la ocasión pasada que compartí te hablé acerca de cómo Pablo inclusive tuvo miedo de morir. ¿Por qué? Porque son las aflicciones que vivimos como cristianos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo y el que nos sostiene para podernos llevar de victoria en victoria. ¿Amén? Bueno, ahora hermano, mientras el cuerpo y mientras
el ser físico, material de nosotros, pues sufre y se preocupa, bueno, la carne sí se debilita. Vimos que el espíritu tiene que crecer, se tiene que fortalecer, y si nosotros nos fortalecemos con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a permanecer y vamos a crecer y vamos a avanzar. Pero sí es cierto que la carne se debilita día con día. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Este cuerpo que tenemos, si tienes a alguien, tócalo para que lo sientas. Ese cuerpo, eso que acabas de sentir, es carne. Y es un cuerpo que lamentablemente va en decadencia día con día. Esa es la naturaleza del cuerpo humano. De hecho, del polvo somos y al polvo volveremos. Pero el espíritu se va fortaleciendo gracias a que se experimenta el poder y la fidelidad de Dios. En la medida que tú vas viendo a ese Dios de poder obrando en tu vida, sin duda alguna, tú vas cobrando fuerza en tu fe para que no importa lo que vaya viniendo, ya sea malo, muy malo o súper malo, tu fe va a estar puesta en el Señor. Y tú vas a creer en sus promesas que están en su palabra. Ahora, hermano, es un hecho que esto es una realidad para el cuerpo. Y mira lo que nos dice respecto a nuestro cuerpo decadente la palabra. Filipenses 3:21. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Hermano, anhélalo, porque esto es lo que nos espera cuando lleguemos al final de la carrera. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ahora fíjate lo que dice la palabra en cuanto a la fortaleza en nuestro espíritu. En Efesios 3, 16 y 17, igual, en Nueva Traducción Viviente dice: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Hermano, nuevamente, que seamos fortalecidos con el poder de su espíritu, por medio de su espíritu, que seamos fortalecidos en nuestro ser interior. Verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Nuevamente leo verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Hermano, ¿te das cuenta? El vivir la fortaleza de Dios a partir de todo lo que vamos experimentando, las luchas, las pruebas, nos va fortaleciendo, y esto hace que Cristo sea más vívido en nuestra vida. De esa manera, las raíces de nuestra fe serán más profundas y nos mantendremos fuertes, tomados del amor de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, vamos viendo que la prueba tiene una razón de ser, que no es que suframos, sino que crezcamos en el Señor, que seamos abundados, que seamos fortalecidos, y que así que, aunque vayan creciendo de intensidad las pruebas, las luchas, seamos inamovibles, que nada pueda hacer que nuestra fe pues caiga. Porque, hermano, yo creo esto: las luchas, las pruebas pueden ser muy difíciles, pero si tú y yo estamos tomados de Dios, yo no dudo que haya una tristeza, una preocupación en nuestro ser carnal. Pero el espiritual va a decir: no importa que venga la enfermedad, que venga la lucha, que estoy viendo que es real, porque aquel que prometió que estaría conmigo, está conmigo, y no importa que sea muy adversa la situación, Él obrará a mi favor. Hermano, veamos que la prueba trae esta finalidad, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Bueno, hermano, ahora voy a pasar a un segundo punto. Vamos a ver que también esta cita que estamos viendo el día de hoy nos habla de la temporalidad de las pruebas y sus consecuencias. Mira, vamos a leer ahora el versículo 17 de 2 de Corintios 4, y dice así:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuevamente Pablo aquí nos lleva a entender la diferencia entre lo material y lo espiritual de las consecuencias de las pruebas. En el versículo anterior hablamos un poquito de lo que le pasa al ser, a nuestro ser, pero ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias de las pruebas. Y esta cita enfatiza en el hecho de que las pruebas son momentáneas. Hermano, mira, esto es demasiado evidente. Yo creo que el Señor permite diferentes duraciones de prueba porque permite dependiendo de lo que está haciendo en nuestra vida. Pero inclusive desde el punto de vista humano existen estos refranes. Mira, tú te acordarás. Un refrán dice, perdón, no hay mal que dure 100 años. ¿Sí te acuerdas de ese? Otro, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y fíjate, hermano, que eso es lo que dice, pues, por así decirlo, la experiencia humana. Pero ¿qué dice la palabra? En Eclesiastés 3:1, la palabra del Señor dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, hermano, aquí vemos que nada dura para siempre más que la eternidad con el Señor. Y la prueba también tiene una característica de temporalidad. Porque Dios no nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir, hermano. Pero eso sí es bien importante, tener presente que Dios nos va a pasar por una prueba para poder ser promovidos y que crezcamos como lo hemos venido viendo en las citas anteriores. Ahora, hermano, ya vimos esta parte de la temporalidad de las pruebas y ahora vamos a ver su impacto. Y en este caso, las pruebas sí marcan nuestra vida y son trascendentes, porque producen efectos edificantes y de bendición que afectan hasta la eternidad en cada una de nuestras vidas. Ahora, en esta parte, este versículo también denota el efecto de lo espiritual sobre lo terrenal o lo material. Y vamos a verlo así, mira. Quiero invitarte a que leas conmigo 1 de Pedro 3, 5 al 6, que dice de la siguiente manera: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuevamente, estamos viendo en esta cita, hermano, que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, hermano, debemos tener una fe que se fortalezca en sus promesas y en nuestras vivencias personales con Él para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, hermano. Por eso hemos venido al camino del Señor, para poder alcanzar la salvación que Él ya ganó por nosotros. Verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, nuevamente, Dios no nos va a probar a todos de la misma manera, ni en las mismas duraciones, porque Dios sabe lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero esto nos hace entender claramente que estamos pasando en un proceso para que al final de todo alcancemos esa salvación por la cual nosotros hemos venido a los pies del Señor. ¿Te das cuenta, hermano, cómo Dios une todas las cosas para que nuestro proceso mientras vivamos nos lleve a alcanzar lo que Él nos ha prometido, lo más grande que es la salvación y la vida eterna? Mira, lee conmigo Mateo 10, 38 y 39, que dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, a lo mejor para algunos la prueba tendrá que ser inclusive así de drástica, de entregar la vida, pero dice el Señor: aún así, si tuvieses que entregar tu vida por mí, ten por seguro que ya la has ganado. Entonces, hermano, esto nos está llevando a entender
que no debo poner mis ojos en la necesidad, en la prueba, en la enfermedad. Claro que está ahí y claro que la tengo que ver, y eso me tiene que motivar a buscar de una manera más intensa al Señor. Pero no verla como el motivo que va a hacer que yo me ponga triste, me deprima. ¿Y por qué no? Hay gente que hasta niega su fe, lo que en algún momento le sugirió la esposa de Job a Job. Maldice a Dios y muérete. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios estamos entendiendo o estamos aprendiendo que la prueba nos va a promover. Y la prueba, a final de cuentas, nos está perfeccionando para llegar al final del camino, que es la salvación y estar por la eternidad con nuestro Dios. Ahora, hermano, algo muy importante, y con todo esto que venimos diciendo hasta este momento, tengo una afirmación que hacerte. La prueba no es un acto de Dios para dañarnos, es para ser perfeccionados y modelados a su voluntad, para que podamos ser vasos de honra para Él. Mira, lee Primera de Pedro 1:7, Nueva Traducción Viviente, dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Que la prueba en nuestra vida nos va a llevar a que sea purificada más allá y más preciosa de lo que puede ser el oro, y que al permanecer firmes dentro de tanta prueba que podamos vivir, yo no sé cuántas pruebas Dios quiera que tú y yo pasemos, porque repito, no es lo mismo en todos nosotros, pero dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, hermano, date cuenta, la prueba nos está llevando a ser perfeccionados para alcanzar lo que a futuro Dios tiene para nosotros. De ahí que, hermano, el punto 3 es, entonces, ¿a dónde y qué debo mirar en medio de la prueba? Porque ¿te acuerdas cómo se llama el día de hoy este estudio? Bueno, el subtema de hoy es: cuando mi fe decae, mi mirada está en la gloria eterna. Entonces, hermano, ¿a dónde debemos mirar? Bueno, lee conmigo 2 Corintios 4:18, que es de la cita que nos corresponde el día de hoy, y dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuevamente Pablo aquí está compartiéndole a los corintios que él podía ver las pruebas como algo bueno y edificante, a diferencia quizás de ellos, y era la enseñanza que Pablo les estaba haciendo, porque Pablo lo que les quería decir es que vieran lo hermoso del resultado de pasar por las pruebas. Quizás muchos de nosotros, como los corintios, a lo mejor hasta este momento no lo habíamos entendido así. Y hoy Pablo nos lo explica de la siguiente manera. Pablo no ponía su mirada en las dificultades que se ven, sino en las consecuencias, en las cosas positivas, o las que permitían que se ganara bendición por vivirlas. Las cosas eternas preparadas por Dios para los que le aman y obedecen a pesar de la adversidad. Estas cosas no se ven. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de todo lo que Dios ha preparado para ti y para mí cuando estemos en su presencia. Entonces, hermano, Pablo nos enseña aquí: no pongas tus ojos en la dificultad material, sino pon tus ojos en la bendición que Dios va a traer a tu vida, porque tú estás pasando por esa prueba. Y hemos visto, hermano, que la consecuencia o el beneficio de pasar por una prueba no solamente es a futuro, sino mientras estamos aquí, somos fortalecidos, somos promovidos, crecemos en nuestra fe y vamos siendo mejores hijos de Dios.
hijos que confían plenamente en su Padre y que un día alcanzarán las promesas eternas de la salvación. Ahora, hermanos, sabiendo que las bendiciones son eternas, mientras que las dificultades están sujetas a una temporalidad, o sea, tienen un inicio y tienen un fin, veamos lo que dice la palabra. Mateo 6, 19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermano, esto no es material. Las promesas de Dios y las riquezas de la gloria de Dios para ti y para mí no son algo tangible que es perecedero como este cuerpo mortal que tenemos, sino es algo trascendente que salta para vida eterna y que es lo que tú y yo debemos anhelar, y ahí debemos hacer nuestro tesoro. Y si, como dice la palabra, buscamos el reino de Dios y su justicia, haciendo tesoros en el cielo, todas las demás cosas que necesitemos en esta vida serán añadidas, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Ahora mira, Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, esta confianza del apóstol es la que tú y yo debemos tener. Tener la seguridad que las aflicciones que podamos vivir en este tiempo no se comparan en nada a todo lo que tú y yo vamos a ganar de esa gloria venidera, hermano. Digo, a final de cuentas, estamos en este camino por algo más grande que tener una larga vida en esta tierra, que es una bendición si Dios nos lo da. Que estamos por algo más grande que tener riquezas en esta tierra. Estamos por algo más grande que cualquier cosa material que tú y yo podamos anhelar que sea buena. Que yo no creo que Dios no te la quiera dar si es que está en sus propósitos, que también te la puede dar. Lo más grande es lo que viene a futuro. Y en ese sentido, hermano, fíjate que el apóstol Pedro nos hace una síntesis muy entendible de lo que el día de hoy la palabra de Dios nos compartió en Corintios. Y mira, te la quiero leer, donde queda muy al claro y al descubierto de las consecuencias o los resultados de que el cristiano pase por pruebas. Mira, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, pasamos de muerte a vida. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Quien no naciere de nuevo no podrá ver la vida eterna, no podrá llegar al Padre. Hermano, necesitamos ese renacimiento, y es lo que conseguimos al venir a Jesús. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva de llegar a estar con Él en la eternidad. Verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, importantísimo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta, hermano, que aquí en esta parte Pedro, el apóstol, nos está diciendo: tú has venido a los pies de Cristo para ser salvo, lo vas a alcanzar? A lo mejor en este momento, antes de llegar ahí, tengas que pasar por pruebas, y aún esas pruebas van a servir para perfeccionar tu fe, para que sea purificada como el oro, para que el día que tú llegues en la presencia de Dios, recibas los galardones que te has ganado por ser fiel
por ser firme y permanecer constante en la obra de tu Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, debemos tener la confianza y la certeza en Dios, en sus promesas, en su palabra, y puestos nuestros ojos en lo eterno, en la gloria venidera, hermano. Es cierto, las pruebas son reales, nuevamente lo comento. Las luchas pueden ser muy fuertes, muy intensas, pero hermano, siempre Dios tiene una respuesta. Recuerda, las pruebas son momentáneas. Nada de lo que en esta vida exista es para siempre. Lo que sí es una realidad es que la presencia de Dios y su obra en nosotros sí es para siempre. Amén. Y bueno, pues hermano, solamente para terminar, quisiera que pusieras atención en la siguiente ilustración, que nos habla de cómo nosotros podemos ver las pruebas en nuestra vida como Dios las ve. Porque a veces nosotros las vemos tan desenfocadas y fuera de contexto que sentimos que son más grandes, inclusive que el poder de Dios, cuando eso jamás será una realidad. Y hermano, bueno, pues con eso, que ahora que lo veas, medítalo y llévatelo. Dios, ya no puedo más con mis problemas. Son muy grandes. ¿Qué no los ves? Claro que los veo, pero yo no los veo grandes. Al contrario, son pequeños. Tú dices eso porque estás muy lejos de ellos, pero míralos, son demasiado grandes. El que está lejos eres tú, pero de mí, por eso los ves grandes. Acércate a mí y podrás ver la diferencia. Es cierto, Dios, desde aquí tan cerca de ti, todos los problemas se ven pequeños. ¿Qué te pareció, hermano? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, me despido. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Padre precioso, en esta hora te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste compartir tu palabra, en el que pudimos estar escuchando de ella. Padre, oro porque el mensaje central de esta enseñanza, Señor, haya sido recibida en el corazón de mis hermanos como la hiciste que yo la recibiera, Padre, entendiendo que las luchas son temporales, que tienen una temporalidad, pero la ganancia de vivirlas y de vencerlas es eterna. Te alabamos, Dios, por ello y te glorificamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, pues fue un gusto poder compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y primero Dios, nos vemos en la próxima reunión el domingo. No dejes de conectarte a las siguientes transmisiones. Dios te bendiga. Aunque por fuera se desgaste el yo, por dentro día a día renueva el Señor, renueva el Señor. Lo temporal se va volando, pero lo eterno está brillando. Miramos lo invisible, sí, lo que no se ve. No nos fijamos en lo visible, oh no, no, lo que viene. Y la gloria nos sostiene. Esta leve tribulación, leve, 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 es